Produce esta nueva etapa y también orar al Señor para que les siga bendiciendo y si en su voluntad les permite más años, si el Señor no viene, pues que sean años de mucho progreso espiritual. Sabemos de la extensión de la obra en este lugar, de los lugares que están trabajando, de las iglesias que han salido, algunas la conocemos y con todo gusto hemos estado allí en Barrio Hornero en más de una ocasión y supongo que hay hermanos acá, bueno, hay hermanos efectivamente que hay de aquel lugar, vamos a saludarles luego, y también en otros lugares nuevos y la escuela, en fin, la obra que el Señor les ha permitido hacer realmente es muy preciosa y oramos para que el Señor les siga bendiciendo mucho y que este tiempo hoy y mañana que estaremos juntos, muy breve, sea también de mutua bendición alrededor de la palabra del Señor. Traemos los saludos con Ligia de la iglesia nuestra allí en Munro, en Buenos Aires, y también un cariñoso saludo de los hermanos con el aprecio, aunque no les conocen, a la distancia, y también el deseo de que Dios les siga prosperando. Muy bien. Perdón, Eduardo, quería decirle a los chicos hasta 8 años que está la guardería y a los papás en definitiva para que pasen ahora, así que pueden mandarlos tranquilos que van a tener así su clase para ellos. Hasta 8 años. Vamos a dejar que los peques se vayan a su conferencita. Supongo que los que se quedan ya que tienen más de 8 años se sienten importantes. Se quedan entre los grandes ya, ¿no? Y ahí lo veo uno que se está bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a abrir la escritura en esta noche en la carta a los Filipenses, por favor. Carta a los Filipenses. El tema que hemos propuesto para estos días, hoy y mañana, en la voluntad del Señor, es: soy salvo, ¿y ahora qué? Soy salvo, ¿y ahora qué? Y esto es un tema que nos propone a los que somos de Cristo el repreguntarnos, si cabe, en estos días, cuál es el propósito de Dios al salvarnos. Y esto no solamente para aquellos que son nuevos en la fe y tal vez vayan creciendo y no sepan mucho todavía, pero también para aquellos que tenemos años, muchos años, algunos, en las cosas del Señor, y siempre es necesario volver a replantearnos esto de ser salvos. ¿Para qué es? ¿Para qué Dios nos salvó? Definitivamente, si el Señor hubiera querido salvarnos y ya era completa la salvación, pues nos hubiera llevado al cielo. Pero para algo nos dejó, y sin embargo, a pesar de que tenemos una salvación completa, perfecta, una vida eterna que ya empezamos a disfrutar y que concluirá en el cielo, sin embargo, Dios tiene algo para hacer con nosotros en esta tierra. No lo va a hacer con los ángeles, lo va a hacer con los hombres. Y es maravilloso pensar que Dios ha confiado en débiles hombres y mujeres todo el propósito que Él tiene aquí en la tierra para extender su reino. Y vamos a mirar un poco lo que es la vida cristiana, lo que significa la vida cristiana y también cómo vivir esa vida cristiana. Parte hoy y parte mañana en la voluntad de Dios. Así que vamos a mirar en Filipenses capítulo 2 y el versículo 12, unos pocos versículos para considerarlos juntos. Filipenses, por favor, capítulo 2 y versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo
yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Las palabras del apóstol Pablo son muy cariñosas, son muy tiernas para aquellos filipenses que iban a recibir su carta. Parece palabras como de un padre amante o de un tierno pastor para los suyos, aquellos que eran para él tan queridos, tan importantes, tan caros para su corazón. Pablo está escribiendo a la distancia, está en Roma, tal vez en la casa alquilada que nos habla el libro de los Hechos al final, tal vez en la cárcel romana. Pablo está preso, sin duda, por el Evangelio, pero la pluma de Pablo no está presa, y entonces escribe estas palabras inmortales en su pergamino, palabras que llevan gozo, que traen esperanza, que traen vigor espiritual, que traen poder a estos hermanos filipenses, a esta iglesia tan amada por él, la iglesia en Filipo. Y sin embargo también son palabras que se extienden a través de los siglos hasta nosotros, llegan hasta nosotros, son para nosotros también, para el pueblo de Dios, en esta época y en todas las épocas hasta que el Señor venga. Así que esperamos que en esta noche también estas palabras leídas tengan un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Empieza el texto que leímos, el párrafo que leímos, en el versículo 12 con aquellas palabras, por tanto. Pablo es así, Pablo presenta todo un discurso, toda una doctrina, y luego de presentar la doctrina, es el estilo de las cartas de Pablo, entonces agrega una como conclusión, dice, por tanto. ¿Qué estuvo haciendo Pablo? ¿Qué estuvo diciendo Pablo en los versículos anteriores? Ustedes lo saben bien porque es un pasaje de los más queridos para nosotros. En el versículo 5 empieza este párrafo anterior, el contexto de nuestro texto de hoy, diciendo, haya pues en vosotros este sentir, esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y luego habla de lo que fueron esos 7 peldaños descendientes del Señor Jesucristo hasta morir en la cruz del Calvario, hasta descender a lo más profundo. Y luego aquella exaltación que el Padre tuvo para él, poniéndolo por encima de todas las cosas, dándole un nombre que dice la Escritura, es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y cuando habla de este ejemplo, que es ejemplo de humildad, de obediencia, como ningún otro ejemplo hay en la Escritura, aún de los grandes hombres y mujeres de Dios de todos los tiempos, dice que este párrafo que comenzamos, ¿por tanto qué? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Quiere decir que el apóstol está pidiéndole a los creyentes que a la luz del ejemplo del Señor Jesucristo procedan de la misma forma, procedan en el mismo sentir de Cristo, tengan la misma humildad del Señor, tengan la misma obediencia del Señor, y entonces vivan consecuentemente con ese sentimiento de obediencia, ocupados en su salvación. La obediencia no debería ser una carga para el creyente. La obediencia al Señor debería ser la evidencia de la vida de Cristo en él. Y los filipenses eran cristianos verdaderamente auténticos, porque Pablo le dice como siempre habéis obedecido. Así que eran hombres y mujeres obedientes. Es cierto, el Señor les había rescatado, el Señor les había hecho nuevas criaturas, y entonces aquellos hombres empezaron el camino de la obediencia. Usted sabe que nosotros somos salvos para obedecer, dice Pedro, ¿no? Fuimos elegidos por Dios el Padre para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Y dice allí, en todo caso, mejor para obediencia, es decir, para vivir una vida de obediencia para el Señor. Así que la obediencia debería ser una señal en nuestra vida, un signo en nuestra vida, el objetivo de nuestra vida, ser obedientes al Señor. Los filipenses eran así,
Y no lo hacían solamente en la presencia de Pablo. Lo hacían también cuando Pablo estaba ausente. Por eso eran auténticos. Era como aquello que dijo el apóstol, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así que los filipenses obedecían al Señor cuando Pablo estaba presente, el gran apóstol, y cuando no estaba también, seguían esa senda de obediencia. Es relativamente fácil ser cristiano ante otros cristianos. Pero no es tan fácil hacerlo en la intimidad del hogar, del trabajo, de la escuela, de la universidad, y aún en la intimidad personal de cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, hermanos, que nosotros somos lo que somos en la intimidad, no delante de los demás. Y sobre todo somos lo que somos, yo soy lo que soy en mi intimidad personal. Ahí está presente el Señor. De modo tal que la primera lección que yo tomo de aquí, que la obediencia no debe ser algo para mostrarle a los demás simplemente, sino algo para ser genuino delante de Dios, andar en obediencia, vivir en obediencia como Cristo vivió en obediencia. Y entonces Pablo le presenta el gran objetivo de la obediencia que pide de estos filipenses, o que en todo caso exalta de estos filipenses. Y dice, el gran objetivo, ocupaos en vuestra salvación. Ya que sois salvos, entonces ahora ocupaos en vuestra salvación. La versión moderna y la versión, la NBI, dice, llevad a cabo vuestra salvación. Y tal vez sea un pensamiento un poco más completo. Llevad a cabo vuestra salvación. Porque la palabra ocupaos allí significa exteriorizar algo, mostrar algo, demostrar con obras visibles aquello que hay en el interior. Pablo ha dicho que la salvación es por la fe y no por las obras, recuerda. Y esto creemos, por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Pero Santiago también dice que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, la fe debe ser demostrada por las obras. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que las obras son la demostración de la fe. De modo tal que ocuparme en mi salvación es demostrar esa realidad que hubo en mi vida, esa experiencia transformadora que ocurrió cuando Cristo vino a mi vida y que ocurre día a día en mi andar cristiano, en mi andar diario con la persona del Señor. Ahora, hermanos, en un sentido ya hemos sido salvos. Pero en otro sentido, la salvación es un proceso. Déjenme explicarlo, no se asuste lo que estoy diciendo. Es cierto que la salvación es un proceso, porque en 1 Corintios 1:18 uno puede leer estas palabras. La palabra de la cruz es locura, dice, sin sensatez, a los que, en el original dice, a los que se están perdiendo. Pero es poder, el dinamis de Dios, a los que vamos siendo salvos, o a los que nos vamos salvando. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestra salvación comienza en la eternidad y concluye en la eternidad. Dice el Salmo 103 que la misericordia de Dios es de eternidad y hasta la eternidad sobre aquellos que le temen. En la eternidad pasada, o diríamos en todo caso mejor, cuando el tiempo no era tiempo, en nuestra elección. Y en la eternidad futura, esa salvación se completa, es decir, cuando el tiempo ya no sea tiempo, en nuestra glorificación. Visto de otro modo, la salvación tiene tres instancias, tres momentos. Uno es la justificación, en el momento de creer. Y por la justificación somos salvos de la pena del pecado. El segundo, que es un proceso, es la santificación, toda nuestra vida, de la cual somos salvos del poder del pecado. Y finalmente, la glorificación, cuando el Señor nos lleve a su presencia, ya sea que el Señor venga, o ya sea que nos llame a su presencia, y luego entonces nos resucitará y estaremos glorificados, y entonces allí seremos salvos de la presencia del pecado.
Por lo tanto, la salvación tiene estos tres momentos. El momento de creer, somos salvos de la pena del pecado. Este tiempo de santificación, somos salvos del poder del pecado. Y finalmente, cuando estemos en la gloria, glorificados con el Señor, seremos salvos de la presencia del pecado. Así que en este tiempo, que es el tiempo que media entre ese momento glorioso en que el Señor nos salvó para siempre, allí en ese momento que nos justificó delante del Padre y nos imputó la justicia de Cristo, hasta el momento que el Señor nos lleve y nos glorifique en la presencia del Padre, entonces este tiempo de santificación es un proceso que demanda ocuparnos en nuestra salvación. Por supuesto, no se trata de trabajar para nuestra salvación, para obtener nuestra salvación. No se trata de tampoco hacerlo para que alguna gracia especial de Dios complete nuestra salvación. Tampoco es trabajar para preservar nuestra salvación. Estas son todas obras de Dios, son todas promesas de Dios que Él cumple en Cristo. Sí y amén. Pero dice acá, ocuparnos en vuestra salvación. Es notable que la Biblia de Jerusalén, saben que es una versión católica, traduce así: trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación. ¿Cómo cree? ¿Está bien o está mal? Mal. Bueno, alguien dijo está mal, muy bien. ¿No? Alguien dijo está mal. Claro que está mal. No es trabajar por vuestra salvación. Eso lo hizo la gracia de Dios. Eso lo hace la gracia de Dios. Es trabajar en vuestra salvación. Ocuparnos en nuestra salvación. Fíjense que en el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros. Si Dios está trabajando en nosotros, es porque tenemos su presencia en nosotros. Por lo tanto, ya somos del Señor, ya somos salvos, y ahora hay que trabajar en este tiempo en que la salvación se manifiesta en la santificación, en este periodo, que vamos creciendo, madurando hasta llegar a la estatura de la persona de Cristo y cuando estaremos con el Señor. Por lo tanto, ocuparnos en nuestra salvación significa llevarla a cabo. Es decir, que la salvación complete su desarrollo, que alcance su objetivo, que logre llegar a la meta, al propósito para el cual Dios nos la dio. ¿Y cuál es ese objetivo? Ese objetivo es la madurez espiritual. ¿Sabe para qué nos dejó el Señor aquí? ¿Sabe para qué estamos viviendo este periodo de santificación? ¿Sabe para qué la salvación en este momento se está desarrollando en nosotros? ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar la madurez espiritual. Escucha Pablo cuando dice en Colosenses, capítulo 1 y versículo 28, lo que era su mensaje. Cristo dice en vosotros, Colosenses, es esperanza de gloria. Y dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Y qué quiere decir perfecto? Quiere decir completo, quiere decir maduro, quiere decir hombres y mujeres que llevan a cabo la salvación que el Señor les ha dado. Un expositor de la Biblia dice que como si el apóstol dijera esto: no se queden a mitad de camino, no se queden satisfechos con una salvación parcial en el sentido que estamos diciendo. No es cuestión de empezar bien, sino de terminar mejor. Hay creyentes que empiezan bien la carrera cristiana. Son una verdadera promesa, realmente. Uno los ve y a veces creciendo de una forma impresionante. Sin embargo, a veces se quedan a mitad de camino. Las distracciones del mundo, por ejemplo, las pruebas que no saben soportar, a veces rebeldía, a veces por estar engañados, a veces por impiedad, a veces porque son cristianos de frontera, como aquellas 3 tribus de Israel que se quedaron del otro lado del Jordán porque les apetecía lo material y progresar en lo material, y cuando vino el enemigo fueron las primeras en ser llevadas en esclavitud. Y hay creyentes que son creyentes de frontera, ahí están, como Eutico, mitad adentro, mitad afuera, en la ventana de los cristianos. Y ahí están entonces, y cuando llega el momento, pues lamentablemente son los primeros en perder ese gozo de la salvación, esa comunión con el pueblo de Dios, y se extravían.
queridos hermanos, no es cuestión de empezar bien, es cuestión también de terminar y terminar mejor. El apóstol le decía a los Gálatas: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Alguien dijo que los creyentes somos como naves, algunos como aquella Adramitena que tomó el apóstol Pablo, ¿recuerdan? Y que al final tuvo aquel naufragio, llegó con los mástiles rotos, con las velas caídas, hechas jirones, con el casco varado en la arena. Y otros, dice, son como los barcos del apóstol que llegan al puerto de la eternidad y pueden decir con él: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuál de estas naves es la nuestra? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? ¿La que se queda encallada a mitad de camino o la que llegará un día a la gloria con toda la bendición de una vida vivida en plenitud, ocupado en su salvación? Así que, si somos del Señor, si eres del Señor, yo te invito en esta noche que pienses que tenemos que ocuparnos en esa salvación que nos dio el Señor y que debemos ir progresando en ella poco a poco hasta que el Señor nos lleve. ¿Cómo debemos ocuparnos en nuestra salvación? 3 cosas que voy a dejar en esta noche. En primer lugar, debemos ocuparnos continuamente en ella. Segundo, debemos ocuparnos conscientemente en ella. Y en tercer lugar, debemos ocuparnos confiadamente en ella. Primero, ocuparnos continuamente en nuestra salvación. El original agrega un matiz a esta expresión: ocupaos en vuestra salvación. Y dice: ocupaos continuamente en vuestra salvación. El verbo está en continuativo, en un presente continuo. Por lo tanto, pensamos esto: es nuestra salvación. El Señor nos la ha regalado. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar aquello que Dios nos ha dado. A veces cantamos un himno, el 208, no se canta mucho realmente, pero es un precioso himno, y dice en sus estrofas, al principio dice: precepto es del Señor, de gloria yo le dé. ¿Recuerdan? Cuidando el alma que me dio, viviendo por la fe. Bueno, de eso se trata, de cuidar la salvación que nos dio el Señor. La salvación es muy costosa. Por eso la palabra ocuparse es traducida también como trabajar, como producir. Déjeme decirlo así, entonces es como trabajar en la salvación, producir en la salvación. Pero el término indica que es en una forma costosa, en una forma que hay que hacerlo con mucha diligencia y con mucho cuidado. Otro concepto de esta palabra ocuparse sería conquistar o vencer. Por lo tanto, implica una lucha. Ocuparnos en nuestra salvación es verdaderamente una lucha, una verdadera conquista donde hay que vencer en el poder del Señor, un conflicto que hay que afrontar. Hay que concluir con una batalla, esa batalla con una victoria, con una verdadera conquista. Así que fíjese, trabajar, producir, conquistar, vencer, no es fácil, sin duda. Requiere permanente atención y una demanda diligente de cuidado en la vida, de obediencia y también de responsabilidad. Pero el ocuparse en la salvación tampoco, hermanos, es una tarea espasmódica. Bueno, ahora me voy a ocupar, mañana tal vez no. Es decir, una cosa así circunstancial, errática. No es el creyente que un día está eufórico. Usted debe conocer creyentes así. Un día están eufóricos y otro día están deprimidos. Un día están arriba del monte y otro día están en el valle. Conocí 2 creyentes. A uno le llamaban fogonazo. Así decía, fogonazo. Porque se prendía y después se apagaba. Usted lo veía, venía a la reunión, cantaba los himnos, parecía que estaba en el cielo cantando. Con un fervor. Y al otro día ya no venía al culto, ya no aparecía, y por 2 o 3 semanas no aparecía el culto. Volvía otra vez y otra vez fogonazo, se prendía. Y a otro le decían flash, que es más o menos lo mismo, ¿sí? Porque también se prendía y se apagaba. Bueno, hay creyentes así. Entonces esto no es vivir continuamente ocupados en la salvación. Esto es una cosa circunstancial. No se trata de eso. No ese es el concepto que está poniendo acá el apóstol. La vida cristiana
no se vive poniendo un piloto automático. Y va sola. Es una tarea que requiere cuidado, que requiere diligencia, que requiere atención diaria para poder llevarla adelante. Usted sabe cuando se vuela un avión, hay un protocolo muy importante. Antes de que salga el avión, siempre se revisa por fuera, se revisa por dentro. Usted tiene un coche, si es un coche más o menos moderno, cuando usted pone la llave, hace un inmediato chequeo de toda la parte del coche. Entonces después usted puede salir. ¿Sí? Hay que tener, no hay que salir volando, porque hay que dejar que haga su chequeo y luego se sale. La vida cristiana también requiere un chequeo permanente, día a día, momento tras momento. Se dice que el gran predicador y misionero en la China, que se llamó Carlos Tomás Studd, un hombre verdaderamente piadoso, estaba una vez con un joven en una habitación y aquel joven se despertó de noche y lo ve a Studd, que estaba en un rincón acurrucado, tapado con una frazada y a la luz de la vela leyendo la Biblia. Y le preguntó: señor Studd, ¿qué está haciendo usted? Y Studd le dijo esto: no podía dormir porque sentía que había algo mal en mi relación con el Señor. Así que he estado leyendo todo el Nuevo Testamento para ver en cuál de los mandamientos he sido desobediente. Parecería exagerado, ¿no? Para Studd no. Leía todo el Nuevo Testamento a ver en cuál de los mandamientos había fallado el Señor. Un chequeo. Estaba ocupado en su salvación permanentemente. Dice Hendrickson: la salvación es un proceso en el cual los creyentes mismos tienen una parte muy activa. Es una búsqueda, una persistencia, un seguir adelante, una contienda, una pelea, una carrera. Así que en este proceso, los creyentes no somos máquinas que alguien controla y dirige. Somos agentes pensantes. Somos personas con voluntad que Dios no ha negado. Que tenemos libre albedrío para pensar y para decidir cómo vivimos la vida cristiana. Me acuerdo las palabras de don Horacio Alonso, que está con el Señor, que decía, lo decía bastante seguido: usted es la clase de cristiano que usted quiere ser. Y es así. Cada uno de nosotros elige qué clase de cristiano quiere ser. A veces descuidamos esta salvación que tenemos. Somos como aquella mujer del Cantar de los Cantares. ¿Recuerdan? Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Y a veces lo hacemos por cosas temporales, por cosas seculares. Y a veces la descuidamos, aún por cosas espirituales. A veces la tarea, la actividad, se transforma en un verdadero activismo y nos hace descuidar nuestra vida espiritual. La vez pasada me decía un hermano: tengo tantas reuniones, tengo que estudiar tanto, que no soy capaz de tener tiempo para meditar en la palabra. Y me dio pena, porque es un asunto en el cual podemos caer. Tenemos tanto para hacer que descuidamos aquello que es vital: nuestra relación con el Señor, nuestra intimidad con el Señor, nuestra comunión con el Señor. Lutero decía: tengo tanto para hacer que tengo más tiempo que dedicar a la oración. No es fácil hacerlo, pero hermano querido, si tenemos que ocuparnos permanentemente en nuestra salvación, tenemos que tener en cuenta este asunto de cómo vivimos esta vida cristiana diligentemente, permanentemente en la presencia del Señor. Dice Hebreos capítulo 2 y versículo 3: ¿cómo escaparemos? ¿Recuerdan? Si tenemos en poco esta salvación tan grande. Lo hemos usado para predicar el Evangelio 1000 veces. ¿Sabe que no está escrito para inconversos ese versículo? Está escrito para creyentes. Por lo tanto, es para usted y para mí. ¿Cómo escaparemos? Si tenemos en poco una salvación que tenemos que cuidar, que tenemos que estar ocupados en ella permanentemente, esa salvación tan grande. Debemos ocuparnos entonces de nuestra salvación permanentemente, pero segundo, conscientemente.
¿Cómo dice Pablo aquí? Dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo dicen, por favor? Con temor y temblor. Con temor y temblor. Bueno, no se refiere esto a tenerle miedo a Dios. El apóstol Juan dice, ¿se acuerda? En el amor no hay temor. Yo recuerdo cuando nuestro hijo, era chiquitito, ahí sí era hijito, una vez le escribo una notita en la reunión, creo que la tengo por acá, por la Biblia todavía, y decía, papá te quiero mucho y no te tengo miedo. Bueno, menos mal. Y bueno, es así, es una relación de un niño con su padre, es también nuestra relación con el Señor. No le tenemos miedo a Dios. Pero una cosa es miedo y otra cosa es temor y temblor. Y entonces, ¿qué sentido tiene este asunto de tenerle temor y temblor a Dios? ¿Qué significa eso? Podríamos decir que esta expresión apunta en dos sentidos. Uno hacia mí, otro hacia Dios. Con plena conciencia yo tengo que pensar con temor y temblor que yo soy débil. Decía el salmista, sepa yo cuán frágil soy. No solo por ser limitados en nuestra vida, sino también por ser conscientes de nuestra propia incapacidad, de nuestra propia impotencia para soportar pruebas, tentaciones, para vivir las exigencias de la vida cristiana. Esa vida que la Biblia dice que se llama la piedad cristiana. ¿Recuerda? La piedad. ¿Sí? La piedad cristiana que está fundada en la doctrina cristiana. Ahí dice 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Grande es el misterio de la piedad. No es de la piedad de Dios hacia mí, es de la piedad mía hacia Dios. Y entonces dice allí, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, etcétera, etcétera. Es esa persona de Cristo es la base de mi piedad, de esa devoción personal, de esa vida cristiana que yo tengo. Pero al mismo tiempo, esa piedad que se asienta en la doctrina se vive en la práctica. Por eso, 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 2 dice, vivamos en toda piedad y honestidad. La piedad se vive, no es una palabra vieja, anticuada, desusada. Es una palabra que tiene que ser nuestra, vivir la piedad. Y vivir la piedad en este sentimiento de mi propia fragilidad, de mi propia debilidad. Significa que debemos mantener una santa vigilancia sobre nuestra vida, con un profundo sentido de conciencia de nuestra debilidad y de la fortaleza de aquellos que son nuestros enemigos. Temor y temblor. Pero en otro sentido, no hacia mí, sino hacia Dios, esta expresión es hacia el Señor y significa tener una reverencia, una reverente obediencia, podríamos decir también, y una sumisión a la voluntad del Señor. Es decir, yo me dispongo a ocuparme en mi salvación, en la cual el Señor me llama, pero lo tengo que hacer con ese sentimiento de reverente obediencia ante la majestad del Señor. Y además de esto, además de una reverencia hacia lo que Él es y que requiere mi adoración, tenemos que saber lo que es adoración, lo que es adorar a Dios. A veces confundimos adoración con cena del Señor. No es así. En la cena del Señor, por cierto, adoramos al Señor. Pero eso no es solo adoración. No se reduce solo a la mesa del Señor. La adoración es una actitud personal. Ni siquiera una actividad, es una actitud personal. Es el creyente que está adorando a Dios, reconociendo la majestad de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, la plenitud de Dios. Y entonces vive a la luz de su presencia, como aquel hombre de la antigüedad al cual Dios le dijo, anda delante de mí, dice perfecto, Abraham. Eso es andar en adoración, en la presencia de Dios, en temor y temblor, anda delante de mí. Había hecho algunas cosas malas Abraham hasta ahí, se había equivocado bastante. Y el Señor le dice, como le decimos nosotros a los chicos cuando son pequeños, camina adelante, no te quedes atrás, te vas a perder atrás, hacer cualquier cosa, camina delante de mí. Y esto es lo que tenemos que pensar, estamos delante del Señor, como Elías decía. Dice, yo me llamo Elías, en la presencia de Dios estoy, decía. Hermano, usted y yo estamos en la presencia de Dios, vivimos en la presencia de Dios.
Los ojos del Señor están sobre nosotros y tenemos que tener esa conciencia. Pero entonces en el otro sentido, no solamente eso, sino en el sentido de temor y temblor por desagradarle al Señor y por ofenderle al Señor. Cuando amamos a una persona, lo menos que queremos hacer es ofenderla, ¿cierto? Si usted ama a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, usted lo menos que quiere hacer es desagradarles, es llevar tristeza a su corazón. Al contrario, poder escuchar como el Señor escuchó del Padre: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, ¿verdad? Muy bien, entonces no es temer solamente, no es temer solamente por la reverencia al Señor, sino temer por no desagradarle al Señor, por no causarle pena, por no causarle dolor, por no herir sus sentimientos. Los sentimientos de Dios el Padre, los sentimientos del Señor, los sentimientos del Espíritu Santo que vive en nosotros. Porque la palabra del Señor nos dice allí en Santiago que el Espíritu ha hecho morar en nosotros, nos cela, nos ama profundamente y no desea que seamos, como dice allí, amigos del mundo para constituirnos en sus enemigos. El temor entonces a ofenderle es un sentimiento que también nos lleva a la adoración ante la majestad del Señor, a doblegarnos ante su palabra. Recuerda las palabras de allí de Isaías capítulo 66 y verso 2. Dice el Señor: miraré al que es humilde, pobre en espíritu y tiembla a mi palabra. Usted toma la palabra del Señor y es su palabra. Y usted abre la palabra del Señor y viene el mensaje del Señor y usted tiembla ante la presencia del Señor y dice: Señor, qué pequeño que soy. Como alguien dijo, yo tengo un cuadrito así en mi casa: tu océano es tan grande, mi barca tan pequeña. La inmensidad de Dios, la inmensidad de la palabra. Usted se pone a mirar la palabra de Dios, a profundizar la palabra de Dios y usted dice: qué grande que es Dios. Qué maravilla su palabra, qué insondable el pensamiento del Eterno. Y eso entonces es andar en temor y temblor delante de la presencia del Señor. Así que no es temor por lo que Dios nos pueda hacer, es temor por lo que yo pueda hacerle al Señor y pueda ofender su presencia, su nombre santo. Debemos preguntarnos en esta noche: ¿qué cosas hay en mi vida que pueden ofender al Señor? ¿Qué cosas hay en su vida que puedan ofender al Señor? Tal vez costumbres, tal vez vocabulario inapropiado, tal vez la costumbre de chisme. Mañana vamos a hablar un poquito de esto. Del desorden, tal vez envidias, tal vez mal carácter, tal vez soberbia, tal vez apatía espiritual, tal vez pecado, tal vez orgullo, tal vez superficialidad, tal vez mundanalidad, tal vez carnalidad. ¿Qué cosas hay en mi vida que ofenden al Señor? Tengo que revisarlas, tengo que hacer un chequeo, porque tengo que ocuparme en mi salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Debo ocuparme entonces en mi salvación continuamente, conscientemente, pero el tercer punto es este: confiadamente. Y yo leo en la palabra, en el versículo 13, que no estoy solo en esto de ocuparme de mi salvación. Gracias a Dios, no estoy solo. Es una ardua tarea, es verdad. Es una tarea que requiere esfuerzo, también es verdad. Pedro, en su segunda epístola, escribe a los creyentes y les dice que ellos tienen grandísimas promesas por las cuales el Señor nos ha bendecido y nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Y agrega Pedro entonces después: por lo tanto, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Recuerda? Añadid, dice, y ese añadir significa algo hecho con mucha voluntad y además muy costoso, requiere un costo. Así que la obra de Dios es que el Señor me eligió, el Señor me salvó, el Señor me ha hecho participante de la naturaleza divina, el Señor me ha dado grandísimas promesas, pero mi parte es añadir. Entonces yo tengo que hacer mi parte en la salvación. No le toca a Dios hacerlo, me toca a mí.
No es obra de Dios, es obra mía. Por lo tanto, tengo que hacerlo. Pero yo no estoy solo en esa tarea. El Señor está conmigo. Por eso leo en el versículo 13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tal vez en esta noche usted me diga, hermano, me cuesta la vida cristiana, me cuesta. Me cuesta porque, bueno, tengo pruebas, son duras, me hacen inclinar el corazón, me hacen derramar lágrimas. Tengo tentaciones, hermano, no soy capaz de vencer las tentaciones, no puedo. Caigo otra vez y me levanto y vuelvo otra vez a caer. No puedo con mi carácter, tal vez diga otro. Tengo un carácter indomable. No lo puedo sujetar. Tengo problemas en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. En la congregación siempre tengo algo con alguien y no soy capaz de mejorarlo. Tengo un enojo con aquel, tengo una ofensa con el otro y no puedo encontrar la vuelta. Déjeme decirle en esta noche, querido hermano, esta noche de aniversario, esta noche de un nuevo año para la iglesia, déjeme decirle, si usted tiene deseo de ocuparse en su salvación con temor y temblor delante de Dios, sabiendo que es frágil, sabiendo que el Señor merece toda la obediencia, sabiendo que el Señor está allí para obedecerle, para que no lo ofendamos, déjeme decirle que Dios tiene para usted una buena noticia. Dice acá, Dios es el que en vosotros produce así el querer, el hacer, el querer, como el hacer. Claro que sí, primero querer y luego hacer. No estoy solo entonces en la tarea, Dios está conmigo. El creyente se ocupa en su salvación, Dios produce, porque Dios es un Dios activo, porque Dios trabaja. El Señor Jesucristo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios está trabajando. Dios está trabajando en usted, ¿sabe? Él está como el orfebre, toma la pieza de metal y la pule y va quitando toda la escoria. ¿Y usted sabe cómo hacían en la antigüedad? Pulían la pieza de metal, de bronce, por ejemplo, y cuando acababa la tarea era cuando el orfebre podía mirar su rostro en el metal. Cuando el Señor termina la obra en nosotros, cuando su imagen sea perfecta en nuestra vida en el cielo. Mientras tanto, el orfebre va puliendo y puliendo y puliendo, quitando lo que sobra. ¿Por qué? Porque Dios produce, porque Dios trabaja, porque Dios está ocupado también en mi salvación, haciendo su parte, como yo tengo que hacer la mía. La palabra produce, traduce en nuestro idioma como energía, es la gran energía de Dios. Y déjenme citarle 3 versículos solo, que aparece esta palabra energía, para que usted vea qué clase de energía es la energía de Dios. Esta palabra que hace funcionar mi vida cristiana. Fíjese, Efesios 1:11, le leo. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1, 19 y 20. Muy bien. Bueno, entonces vamos a poner 19 y 20. Dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, ¿cómo dice? Resucitándole entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Así que es el poder de Dios que hace todas las cosas y las mantiene. Es el poder de Dios que levanta a Cristo de los muertos. Voy a leerle el último pasaje, Filipenses capítulo 3 y verso 21. Dice así, Filipenses 3, 21. Muy bien. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar también a sí mismo todas las cosas. Note, por favor, es el poder de Dios que hace todas las cosas, que creó todas las cosas, que levantó a Cristo de entre los muertos y que un día nos va a levantar a nosotros y nos va a transformar a la gloria del Señor. ¿Usted se imagina lo que es eso? ¿Se imagina lo que es ese poder de Dios? Ese poder es el que dice en este versículo, Dios es el que en vosotros produce. ¿Y usted me va a decir a mí que usted no puede? ¿Y usted me va a decir a mí que usted no es capaz? ¿Yo puedo decirle no puedo con mi genio?
voy a tener que decir desde hoy, no quiero, no que no puedo. No quiero, no estoy dispuesto. Porque sí puedo en el poder del Señor. Porque Él está dispuesto a darme ese poder. A concederme ese poder que levantó muertos. ¿Quién puede levantar muertos sino Dios? ¿Quién va a transformar el polvo a cuerpos celestes? A la presencia del Señor, en la imagen de Jesucristo. ¿Quién? Sino el poder del majestuoso Dios. Esa misma actividad puede trabajar en nosotros si le damos lugar. Muchas veces ocurre que resolvemos hacerlo por nuestra cuenta. Y entonces decimos, a veces salimos de la reunión y salimos con una emoción y decimos, bueno, listo, mañana empiezo, listo, está. Mañana soluciono esto, mañana cambia esto en mi vida, mañana... Ya. No lo haga así, porque se va a frustrar. Porque en su fuerza usted no va a poder si usted no se pone en las manos del Señor. Y entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Está bien? A veces decimos, voy a hacer, tengo que hacer, tengo que. Nunca llegamos a nada. Somos como la tribu de Rubén, allí en el cántico de Débora. Léalo en Jueces 5. Dice, las familias de Rubén, dice, tuvieron grandes resoluciones del corazón. Y lo repito otra vez. Grandes resoluciones del corazón. A veces tenemos como los de Rubén, grandes resoluciones del corazón. Solo quedan resoluciones, nada más. ¿Qué pasó con Rubén? Se quedaron del otro lado, hicieron la suya. Pero tuvieron grandes resoluciones. Y a veces nos pasa eso. Y yo no quisiera que en esta noche usted vaya con esa resolución. ¿Tengo que cambiar? Porque sí. No. Señor, ayúdame a cambiar, porque tú tienes poder para transformar mi vida, mi carácter, mis fallas, mis pecados, mis caídas, mis derrotas en victoria. Tú tienes el poder, porque Dios es el que produce. Dios dice acá, pone el querer, es decir, la voluntad dispuesta. También es de Él la tarea. Dios te va a poner las ganas, el deseo. Dios va a tomar nuestra voluntad, como el alfarero toma la arcilla, y va a darle la forma que Él quiere, para hacerlo de acuerdo a su pensamiento y su propósito. Fíjese una cosa interesante acá. ¿Se acuerda que dijimos que ocuparse en la salvación era una tarea continua? Ocuparnos continuamente en la salvación, ¿recuerda? ¿Sí? Un presente continuativo. Déjeme decirle que donde dice acá que Dios produce en vosotros, también está en presente continuativo. Quiere decir que podemos decir, Dios es el que produce permanentemente en vosotros el querer como el hacer. Maravilloso, maravilloso. Si yo me tengo que ocupar continuamente, Dios produce también continuamente. ¿Me acompaña en esto? Por lo tanto, cada día es un día en el cual el Señor va a estar presente con su fuerza, con su poder en mi vida. Filipenses 1:6, usted lo sabe de memoria. Dice, el que comenzó en vosotros, ¿qué más? La perfeccionará, la completará para el día de Jesucristo. Ahora miremos cómo termina el versículo y voy ya termino. Dice, por su buena voluntad. Es decir, Dios lo hace por su libre y soberana iniciativa, que tiene ese poder para cambiarnos. Pero además, es porque nos ama, porque lo desea. Pero podríamos decir también, de otra forma, para que se cumpla su voluntad. Porque Él se propuso hacer con nosotros una transformación permanente. Y Él la quiere realizar en nuestra vida si le damos lugar al Señor. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace? Dios lo hace de una forma muy silenciosa. ¿Cómo sostiene todas las cosas Dios? Con el poder de su fuerza. ¿Se acuerdan del Salmo 19? Silenciosamente. Una noche da palabra, un día da palabra, otro día, una noche da suelta. No hay palabras ni se oye su voz. Dios obra así, silenciosamente. ¿Cómo va a ser cuando nos levante del polvo si partimos en la eternidad y nos transforma? También, silenciosamente. Va a ser en un abrir y cerrar Dios, un parpadeo. Nos vamos a la presencia de Dios. ¿Cómo lo hace en nuestra vida? Como lo hizo con Elías. ¿Te recuerda Elías?
Elías estaba metido en la cueva, allí en Horeb, totalmente frustrado, sin propósito en la vida, no sabía qué hacer, dónde ir. Era un terremoto, Dios no estaba en el terremoto. Vino un fuego, Dios no estaba en el fuego. Vino una tempestad, Dios no estaba en la tempestad. ¿En qué estaba Dios? En un silbo apacible y delicado, una apacible quietud. Así obra Dios en la vida, en el silencio del corazón. Usted de rodillas ante el Señor, pidiéndole al Señor que Él obre, Él produce, y usted se levanta día a día, con nuevas fuerzas para seguir al Señor, para ser fiel al Señor, para ocuparse en su salvación. Hay una canción que dice: déjalo a Dios actuar dentro de ti, ten fe. Déjalo construir una vida mejor. Déjalo a Dios hacer un milagro en tu ser. Déjalo estar en tu interior, trayendo paz, dando amor. Déjalo actuar dentro de ti. Ojalá sea esto lo que podamos hacer a partir de esta noche. Y mañana en la voluntad del Señor veremos 3 cosas. El qué tenemos que ocupar. Y dice acá, dice que tenemos que ocuparnos, hacer todo, sin murmuraciones y contiendas. Vamos a ver el para qué. Y dice la Escritura allí, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de una generación maligna, perversa, en la cual resplandecéis, dice, como luminarias en el mundo. ¿Y el cómo? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues así dice, asidos de la palabra de vida. Y otra forma, exhibiendo la palabra de vida. Lo veremos mañana en la voluntad del Señor, pero en esta noche, como conclusión, querido hermano, querida hermana, que nos llevemos en el corazón este mandamiento, es un mandamiento del Señor. Por eso habla de obediencia. Ni siquiera es un ruego del Señor, es un mandamiento del Señor. Y está en imperativo también. Ocupaos. Pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar en su salvación. No para, en su salvación. Ya son salvos. Ahora ocúpense en la salvación. Porque Dios es el que en vosotros obra, el querer y el hacer, por su buena voluntad, o para su buena voluntad, para su gloria, para nuestra bendición. Decimos amén.